Como ha sucedido con los europeos, los estadounidenses están sumamente molestos con México y con su presidente López Obrador, porque a pesar de que no habla inglés, a pesar de que no estudió en una universidad extranjera, ni en Harvard, ni en Yale, y a pesar de que ni siquiera ha viajado a Estados Unidos a entrevistarse con Donald Trump, este presidente ha hecho mucho mejor las cosas que los super mega poderosos estadounidenses, que la primera potencia mundial militar con todo el dinero del mundo, pero finalmente se encuentra ahorita en una gigantesca pandemia, enfrentando ya severos casos de infección y muertes, y mientras en México las cosas están controladas. Esta imagen la detestan los gringos y a partir de hace unos días que empezó a ver también esto muy claro, finalmente son nuestros vecinos, han lanzado una metralla, la prensa estadounidense controlado por el Departamento de Estado y por la CIA, contra el presidente mexicano López Obrador. Pero de una manera tremenda y terrible, ignorando sus propias onceras. Y es que, ¿cómo van las cosas en el mundo? Lo cierto es que Estados Unidos, como lo podemos checar en este mapa de John Hopkins, sencillamente se ha vuelto el epicentro de la pandemia mundial. Son 165.874 casos confirmados en Estados Unidos, de 800.000 en el mundo. O sea, ya empezó a concentrar, ya va para el 20% de la epidemia. Ya Italia y España y Europa en general empiezan a ceder su lugar a los Estados Unidos, que se encuentra en particular en Nueva York, un severo brote tremendo, terrible. Tan así es que el propio Trump, hace unos días, ayer o antier, señaló que qué horrible ver bolsas de cadáveres en los pasillos de hospitales de Nueva York. Algo que sencillamente le impactó. Vamos a verlo. Eggs all over in hallways. I've been watching them bring in trailer trucks, freezer trucks. They're freezer trucks because they can't handle the bodies. There's so many of them. This is essentially in my community in Queens, New York. I've seen things that I've never seen before. I mean, I've seen them, but I've seen them on television in faraway lands. I've never seen them in our country. Elmhurst Hospital, unbelievable people. I mean, when I see the trucks pull up to take out bodies, and these are trucks that are as long as the Rose Garden, and they're pulling up to take out bodies, and you look inside and you see the black body bags. You say, what's in there? It's Elmhurst Hospital. Must be supplies. It's not supplies, it's people. Así. No, qué imagen que le ha impactado al propio Trump. Así como la ven. Las bolsas de cadáveres están en camiones congelados porque no hay lugar donde ponerlas. Ahorita en Estados Unidos. Y mientras eso sucede, pone esta imagen muy macabra. Vemos esta finalmente gráfica que es muy relevante. Mientras en la frontera sur de Estados Unidos los casos empiezan a acumular todavía. California con 4.000, Arizona con 500, México con 136, Texas con 1.500. Incluso este tiene como 3 días. Son muchos más. En la frontera norte de México, los casos no superan muchos. Realmente estamos llegando en total a los 1.000 casos apenas en el país. En total a los 1.000 casos. Y esto ha generado que los gringos se sientan sumamente enojados porque, bueno, empiezan a decir justificaciones. Bueno, es que hay un lapso de 2 semanas entre México y Estados Unidos. Pues sí, pero finalmente es una realidad que somos vecinos. En Italia estalla el problema y rápidamente España, Alemania, Francia se empezaron a contagiar. Y en México y Estados Unidos eso no ha sucedido. Entonces, esto sí significa que México ha manejado mejor la pandemia, se ha preparado mejor, esa es la realidad. Estados Unidos no, tiene que reaccionar como lo está haciendo. Y esto ha generado, sin embargo, que desde los Estados Unidos lancen metralla contra el presidente Obrador. Y vean todo lo que le han dicho. Vamos a empezar por el New York Times. México, el coronavirus y el presidente abrazando. López Obrador señala merece ser fuertemente criticado, pero los mexicanos tendrán que permanecer unidos para superar el COVID. ¿Y por qué criticado? Porque Obrador finalmente dice abrazo mucho. Bueno, sí, pero ya ahorita ya no lo está haciendo. Y lo hizo todavía en la fase 1 de México, en donde todavía no había una gran emergencia. A partir de que entramos en la fase 2, incluso se empezaron a decretar ya pasos para la fase 3. Ya no ha pasado, pero ¿cómo insisten en esto? Y ahí está, calumnia tras calumnia. Y sigo con el New York Times.
¿No? El trabajo del muro fronterizo en Arizona se acelera y enciende temores de contagio. Fíjense, a pesar, ahorita el muro de Trump sigue y qué bueno que continúe honestamente, porque esto también ha frenado los contagios, aunque parezca broma. Pero lo de que dice esta nota es que las estadounidenses que viven en Arizona están temerosos de que se contagien de los indocumentados que pasen por la frontera, a pesar de que en la frontera hay menos contagios y que los de Arizona se están contagiando por sus vecinos, por Nuevo México o por Texas, pero, o no, por Nevada, pero de todos modos esto, ¿no? Dicen, no, es que todavía los mexicanos están contagiados, hay que detenerlos. Vieran cómo son de mentirosos. Otro de New York Times, que finalmente también, aprovechando el tema de que el presidente saludó a la mamá de Joaquín Guzmán, no hay escándalo. El presidente de México defiende reunirse con la madre del narcotraficante, el gran capo de la droga, ¿no? Y hacen toda una relatoría de que finalmente el presidente, a pesar de que esto y lo otro, bla, 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 ¿no? También atacando a López Obrador. ¡Ay! De una manera tremenda. Ignorando, eso sí, los problemas internos. Washington Post, igual. México no está listo para el virus y las acciones de AMLO lo confirman. No, o sea, ¿tú crees que Estados Unidos está mal? No, pues no sabes lo que viene con México. Porque México no está preparado. O sea, lo único que hace Obrador es que saca sus amoletitos. Es lo único que hace para defender a los mexicanos. Compren estampitas, empiezan a decir. Y si bien, bueno, sí, claro que lo sacó el presidente Obrador, es muy populachero en ese sentido, pero obviamente hay una gran estrategia sanitaria detrás de todo esto. Y lo que vemos aquí es un presidente sereno ante lo que viene. Sabe lo que va a venir, lo tiene previsto y está tomando las acciones. Y tiene tiempo como que para bromear, por así decirlo. No, es que está loco. O sea, él cree que se va a detener el coronavirus con estampitas, dicen los de Washington Post. Y se dice en prensa super mega profesional. Otro. A medida que el virus amenaza la economía de México, su presidente antagoniza con los inversores. Porque, bueno, aquí saca del tema de que cancelaron la construcción de la planta de Constellation Brands, esta cervecera en Mexicali. No. O sea, en lugar de decir a los inversionistas extranjeros que dejen poner la planta y llegue más inversión. No, la cancela. ¿Cómo se atreve el presidente? O sea, ¿no ve que la economía está jodida para cancelar? A pesar de que hoy se va a reunir Obrador con los dueños de Constellation Brands para decirle, miren, acá no, pero acá sí. Y va a ser la inversión en otro lugar de México, no se va a perder. No. Están antagonizando los inversionistas. Más de Washington Post. Porque en Washington Post hay muchos, chayoteros, por ejemplo, Denise Dresser. Bolsonaro y AMLO, irresponsables frente al COVID, participa en la analista política mexicana Denise Dresser. Imagínense. Otro Washington Post, donde precisamente toca el tema. El virus en la frontera. ¿Por qué México tiene tan pocos casos en comparación con los Estados Unidos? Y dicen estos que, bueno, es que están en México atrasados 2 semanas. En 2 semanas, bueno, a ver, espérame tantito, sí. Sí, se entendería que entre China y de Europa haya un retraso de varias semanas, pero México y Estados Unidos es una vecindad. O sea, si se contagian allá, la verdad es que deberíamos contagiarnos en México. Y algo está sucediendo en estos países que ha sido distinta y es esencialmente la estrategia. Pero es que dicen, no, es que 2 semanas y además es que es la estrategia, es la que están jugando con los mexicanos, ¿no? Bloomberg. Finalmente también un medio de Wall Street. Abrazos, besos, salir a cenar durante el COVID aumentan el miedo en México. El presidente tardó en enviar a los trabajadores a casa e instó a distanciarse. Dicen el 29 de marzo. O sea, hace 2 semanas. Cuando ya llevamos, ¿cuánto tiempo en cuarentena? ¿10 días? O sea, ¿ya cuánto tiempo estamos nosotros metidos la mayoría en nuestras casas? 10 días. Y poco a poco se ha empezado a hacer más fuerte la intención, porque tampoco aquí hay toques de queda. Pero 10 días ya tiene este tema de la sana distancia. ¿Están de acuerdo? No, apenas se ha dado cuenta el presidente que las cosas se ponen aquí. Otra de Bloomberg. AMLO comienza a silenciar el escepticismo del COVID. Insta a los trabajadores a ser enviados a casa. Este es el 26 de marzo. Ya tiene rato.
Y mientras, eso sí, Argentina, a pesar de que es una economía en graves problemas, de todos modos se hizo toques de queda, está haciendo rescates, ¿no? A pesar de que no tiene dinero. Argentina sacrifica economía para alejar el COVID y gana elogios. ¡Ay, no! Los argentinos sí son muy buenos. ¿No? ¿Y aquí por qué? Bueno, porque los argentinos se están comprometiendo a endeudarse más. Y eso es lo que quieren los neoliberales. Que te endeudes, que declares toques de queda, que anuncies paquetes muy onerosos para rescatar a grandes empresas y que te endeudes con el FMI. Medios ingleses, el Financial Times. La indiferencia por el virus de Obrador corre el riesgo de profundizar los problemas de México. La indiferencia. La indiferencia, a pesar de que el presidente mexicano fue el primer presidente en América, en el continente americano, y uno de los primeros en el mundo que se dio cuenta de que este COVID podía ser un problema y empezó a tomar medidas. Fue de los primeros, allá por enero. O sea, Trump acaba de hacerlo hace como 2 semanas y México desde enero. O sea, esto no lo dice, pero es la indiferencia. El presidente actúa como si la segunda economía más grande de América Latina fuera inmune. Otra, el Financial Times. México lucha por mantener viva la economía mientras muere el COVID. Sí, México. Sí. También todo el mundo, por cierto. ¿No? Sí. Y no solo los países más pobres, también los países más ricos están luchando por esto. O sea, es finalmente ahorita el dilema. Otra, el Financial Times. Vean. Mientras todo eso sucede, Agustín Carsten escribe, ¿no? Sale de su cueva, pasos audaces para bombear fondos de rescates del COVID en la última milla. Finalmente señalando a Agustín Carsten que deben de rescatarse a los bancos y deben rescatarse a los grandes corporativos. No, al final, no, ese sí, cuate, es buenísimo. Dice el Financial Times, no, sí, son mis respetos. Además, debería ser ahorita presidente de México para que hiciera todo este tipo de cosas. The Guardian. ¿No? El presidente mexicano ignora las restricciones del COVID para visitar a la mamá de Joaquín. Chihuahua. ¿No? O sea, yo no sé la vez que a la derecha, ¿qué es lo que más les enojó? Que fuera y no visitara, sino que saludara a la mamá de Joaquín o que la saludara de mano. O sea, yo no entiendo qué es lo que realmente más les enojó. Que violara su sana distancia para saludar a la señora o que saludara a la señora. Incluso ONGs muy agringadas y muy bajo control de la CIA, como Human Rights Watch, considera que es peligroso el comportamiento de AMLO ante la pandemia. Peligroso. El comportamiento del presidente es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos, dijo Human Rights Watch, que repito, es como que una ONG muy claramente dirigida por la CIA. Sí. Pero de los gringos que están en un grave problema, no dicen nada. Y de su presidente Trump, que es realmente un asco de presidente para manejar esta crisis. De que lo cierto es que también esta pandemia está generando que, al margen de lo que está haciendo Trump, el sistema sanitario estadounidense es una asquerosidad. De que finalmente la mayoría de los estadounidenses que están yendo a tratarse del COVID van a tener que pagar una lana para tratamiento. O sea, nada dicen de esto, ¿no? Pero en México sí, no, viene lo peor. No, México va a estar mucho peor, mucho peor que Italia, España y Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que en esto de la pandemia realmente no se puede prometer nada. Pero si solo vemos la tendencia de los datos, como se los he presentado día con día, semana a semana, la verdad es que creo que estamos muy lejos de acabar ahí. Creo que Estados Unidos se va a llevar la corona de la peor pandemia, Italia, después España, después China, y lejos allá entre la media tabla para abajo, en los países en que realmente lo lograron controlar, va a estar México. Ese es mi pronóstico realista. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.